¿Qué tal, amigos y amigas? En este nuevo episodio, mis amigos y yo recibo con mucho entusiasmo a mi querido hermano Eric Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Coworkings y Espacios Flexibles. Eric estudió Comercio Internacional en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bolonia, en Italia. Además, fue director de Startup Hidalgo, donde buscó promover y dar apoyo a los startups y emprendedores en el estado y en particular impulsó iniciativas de comercio electrónico como la e-commerce Cup en 2016. Es fundador del exitoso coworking Revo 300 en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, aquí en México. Y en el 2020 funda en plena pandemia la AMSCO, que es la Asociación Mexicana de Coworkings y Espacios Flexibles, desde donde busca concentrar a los mejores operadores de la industria de los espacios flexibles, coworkings y business centers, además de la TAM Coworking, donde busca mantener conversaciones entre los distintos actores y grupos de interés sobre la evolución y el futuro de los espacios de trabajo en Latinoamérica. Eric ha sido un férreo promotor y facilitador de comunidades de emprendimiento, siendo de los facilitadores más activos de eventos como Startup Weekend de Techstars, hackatones, etcétera, a lo largo y ancho de México y otros países también como Colombia o Ecuador. Hermano, bienvenido a este tu espacio. Muchísimas gracias, mi hermano Víctor. Gracias por la invitación. A todo el público con esta presentación, ¿qué más puedo decir? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eric. Oye, pues ya muchos años formando comunidades, ¿cierto? Desde emprendedores hasta coworkings ahora, pero siempre has estado con esa gran labor de entender que solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Cuéntame de este propósito de vida que tienes de formar comunidad. Pues mira, la verdad es algo que me encontré hace unos 12 años, más o menos, cuando organizamos el primer Startup Weekend en Pachuca. Yo empecé como consultor. Bueno, primero tuve una fase política, fui asesor en el Senado, la Cámara de Diputados. Una de mis pasiones es la política, pero ya sabes que luego te da la crisis de los 40, a mí me dio a los 30, entonces decidí meterme directamente con empresas a entender perfectamente cómo trabajan, cómo se desarrollan, y en esa parte de consultor me llamó mucho la atención la parte del emprendimiento. Fue cuando en 2012 organizamos el primer Startup Weekend en Pachuca y nos dimos cuenta del poder de la comunidad. ¿Cuál es ese poder de la comunidad? El poder de compartir estas habilidades, estos tropiezos, estas experiencias para poder no cometerlas y sobre todo encontrar el camino correcto para el cual desarrollar los negocios. Y el poder de la comunidad es muy importante porque siempre estamos dispuestos a ayudarnos entre nosotros mismos. Tú lo has dicho muy bien, siempre es la frase que digo, ¿no? Que las personas suman, pero los equipos multiplican. Y cuando tú estás en una comunidad donde son personas que tienen tus mismos intereses, tus mismos dolores, tus mismos retos, y que algunos los han solucionado y otros no, es cuando entra ese valor de aprender y de compartir. Y si lo hacemos juntos, hace que este conocimiento acumulado se potencie dentro de todos los miembros de la comunidad, ¿no? Aparte que siempre hay las opciones de generar nuevos clientes, las opciones de generar, de resolver problemas en conjunto y salir adelante. Es por ello que trabajé mucho tiempo con la parte de hackatones, de procesos de innovación, de lo que es el apoyo a emprendedores. La verdad me abrió muchísimas puertas, aprendí muchísimo y después me enfoqué en mi negocio que es Revo 300 y afortunadamente hemos crecido muchísimo aprendiendo de los otros. Hemos hecho una comunidad bastante sólida en la cual todos estamos mejorando y todos estamos generando mejores servicios para nuestros clientes. Es por ello que el valor de una comunidad es intangible para muchos, pero genera una conversión inmediata en el desarrollo de nuestros negocios y de nuestras ventas. Muy bien, oye, ¿y cómo ves al día de hoy que hayan evolucionado estas comunidades, en particular estas de emprendimiento? El emprendimiento ha existido siempre, ¿no? Pero a nosotros nos tocó un momento interesante de crear este nuevo ecosistema de emprendimiento en México y comenzar iniciativas como Startup Weekend, o traer a México los primeros capítulos de Founder Institute, ¿no? ¿Cómo vives tú esa época de Startup Hidalgo? ¿Cómo fue tratar de aglutinar a los emprendedores de la región y comenzar a darles un sentido de pertenencia, ¿no? ¿Cómo fue echar a andar tantos y tantos eventos en pro del emprendimiento? Mira, la verdad es que nos tocó una época dorada de la promoción del emprendimiento.
hubo desde el gobierno, desde las instituciones, siempre hubo muchísima apertura como para que surgieran las nuevas empresas. Creo que en Latinoamérica el tema es de que esto nos llegó un poquito tarde. En Estados Unidos ya había comenzado hace 15, 20 años atrás. Tienen ecosistemas mucho más maduros. En sí, lo que no habíamos previsto es que este desarrollo, este boom, iba a ser 10 años más adelante, en donde ya no se vuelve tan sexy este ecosistema de emprendimiento. Sin embargo, el que no sea tan visible o tan promovible como antes lo era, no le quita el valor que ha generado en el ecosistema emprendedor, porque nosotros sabemos, siempre hablamos de los unicornios, y hay varios unicornios en América Latina de emprendimiento, pero no hablamos de todas aquellas empresas que vienen atrás, que están generando mucho valor y que siguen creciendo y que se siguen manteniendo, ¿no? Muchas de ellas se han convertido en empresas tradicionales, muchas de ellas han tenido algún tipo de negocios mixtos. Tengo un amigo de Guadalajara que empezó vendiendo refacciones en línea, ahora ya tiene sucursales físicas. Entonces, varios de estos negocios han estado mutando conforme a las necesidades de nuestra realidad latinoamericana, porque es muy distinta la realidad latinoamericana a la realidad norteamericana, ¿no? Desde el mercado tan grande que es Estados Unidos, los tickets promedio, el tamaño de mercado, los fondos de inversión, tú lo conoces muy bien, o sea, allá sobra el dinero, y aquí también hay oportunidades de inversión, pero creo que ya está madurando el ecosistema cada vez más, ¿no? O sea, sí se siguen haciendo inversiones, pero se siguen haciendo inversiones mucho más cuidadas. Los emprendedores ya no solamente muchos buscan visibilidad y capital, sino lo que buscan son negocios. Y creo que ese es el camino en el cual se está sentando un ecosistema de emprendimiento. Creo yo que los ecosistemas se están volviendo más maduros, nos estamos volviendo un poquito más exigentes y sigue habiendo dinero, sigue habiendo muchísimo dinero para invertir y para emprendedores. Lo que nos falta es que las ideas tengan un poquito más de maduración y que las empresas generen muchísimo más negocios. Y creo que eso es lo que está sucediendo y creo que vamos a tener, yo considero que en los próximos años vamos a tener otra etapa dorada del emprendimiento, de la promoción del emprendimiento, más bien dicho, porque el emprendimiento siempre han estado ahí, siempre ha habido locos como nosotros y como muchos del auditorio que deciden dejar sus trabajos por hacer algo. Y ahí quiero recalcar eso, el emprendimiento no es para todos, es para el que le guste. No quiere decir que sea un tema de capacidades, un tema de arrogancia, de que nosotros somos mejores que los que son empleados. No, creo que los dos labores, los dos trabajos son buenísimos y que cada quien tiene sus capacidades. El tema es la disponibilidad de aterrizar el que quiera una carrera profesional y una trayectoria profesional al que quiera aterrizar un negocio. Y el tema más importante es de que cuando una empresa crece, necesita a la gente que no precisamente quiere ser un emprendedor, que si no quiere ser un profesional y que nos ayude a crecer, porque luego ese es el problema de las empresas, que siempre pensamos en ser emprendedores y el emprendimiento es solamente una etapa para construirse en una empresa, ¿no? Entonces es una etapa como de noviazgo, ¿no? Ya lo importante es la vida de casados, ¿no? ¿Cómo manejas esa vida de casados, ¿no? Y eso es cuando necesitamos también a esos buenos perfiles que han desarrollado trayectorias profesionales. Y sí, porque digo, yo creo que esto que mencionas es muy, muy interesante, porque digo, ¿cuántos no nos encontramos a emprendedores que llevan 5 o 6 años y siguen diciendo que son startups, ¿no? Entonces, no, yo creo que más bien hay que buscar evolucionar y buscar convertirse en esas empresas y también reconocer que no muchas veces el buen emprendedor es buen empresario, ¿no? Hay veces que el buen emprendedor debe de seguir emprendiendo, debe de seguir creando cosas nuevas, debe de ser ese caballo desbocado que se salta todas las trancas por lograr que las cosas pasen.
Y por otro lado, buscar a esa mente un poco más tranquila, más ordenada, más de proceso, que sea el que lleve la empresa, ¿no? Y hay veces donde esa dicotomía no deja tranquilo a uno, entonces quiere meterse ya como el empresario, como el CEO, y ahí es donde empieza a tronar la cosa, ¿no? Y entonces yo creo que en ese punto hay que reconocer también, como bien decías ahorita, esas competencias, ¿no? En las que somos buenos para hacer unas cosas, otras no tanto, etcétera, y hay que reconocer eso justamente para que se pueda dar esa transición y ese cambio, esa transformación, esa evolución a dejar de ser un emprendimiento y convertirte en una empresa que ya tiene otras expectativas y tanto del empresario como tal, pero también de la sociedad. Ya espera algo más de alguien cuando ya se transforma en una empresa, ¿no? Sí, y también de que vamos creciendo, ¿no? O sea, la etapa de emprendimiento es la etapa romántica, ¿no? La etapa linda, ¿no? Donde sí es muy difícil, pero es muy romántica, ¿no? Ya después vienen los problemas, los happy problems o problemas interesantes, ¿no? Cómo buscar la rentabilidad. Uno de los problemas más importantes es cómo hacerte de tu equipo de trabajo, ¿no? Cómo ser un buen líder, ¿no? A veces uno apesta cuando es líder y pues bueno, tiene que aprender a dejar de apestar, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con 3 o 4 colaboradores que trabajar con cada vez más grandes, ¿no? Entonces ya se vuelve una responsabilidad social con tus trabajadores y con Ujú. la empresa. Y es donde tienes que evolucionar, ¿no? Yo siempre les he dicho a la gente que cuando mi negocio ya no necesite de mí, va a ser por dos motivos, o porque es muy exitoso o porque también yo no soy lo suficientemente capaz de llevar ese reto adelante, ¿no? Creo que ahí es muy importante estar siempre humilde, siempre atento a las oportunidades, siempre atento a la retroalimentación. Hay retroalimentación que es constructiva, hay retroalimentación que le faltan fundamentos y se convierte en destructiva, ¿estamos de acuerdo? Pero siempre hay que estar escuchando porque por ahí puede encontrar una oportunidad. Y para mí el tema del emprendimiento es lo que más necesita fomentarse en el país, porque no porque todos no podamos ser, no porque todos tengamos que ser emprendedores, sino porque lo que necesita el país es generar más opciones, más soluciones al mercado y sobre todo centrados al cliente, porque el cliente es el que manda. Ese es el tema, ¿no? A veces en el ecosistema emprendedor nos interesa más levantar capital que atender al cliente, ¿no? Y el cliente es el que tiene el dinero para pagarte. Si no lo encuentra contigo, lo encuentra con algo más. Y me ha pasado mucho eso en mi negocio, que a veces uno hace todo lo que uno considera que es correcto y aún así no satisface completamente las, las soluciones del cliente. Puede ser por inversión, que nos falta inversión en nuestros espacios, puede ser por atención, a veces una mala atención de alguno de nuestros colaboradores que tuvo un mal día y que no respondió bien a nuestro cliente puede generar algún tema. Otro tema bien importante es no educar a nuestro cliente. Si nosotros no educamos a nuestro cliente qué es lo que ofrecemos y qué es lo que va a recibir a cambio, o se hacen expectativas de más o se hacen menos expectativas. Y eso repercute en el valor que estamos ofreciendo. Entonces, gran parte de esto y del crecimiento es estandarizar ese valor, que la gente sepa desde que entra a nuestro negocio qué es lo que va a recibir y cómo lo va a recibir para no generar esas insatisfacciones al cliente. Sí. Oye, y fíjate que ese tema también está muy muy en el rollo del modelo de negocio, ¿no? En el decir, oye, lo centramos en la eficiencia de la empresa o en la satisfacción del cliente. Entonces, siempre también están esos dos lados que tanto nos complican cuando estamos desarrollando un modelo de negocio, porque si bien, les digo, el modelo de negocio debe estar centrado en el cliente, ¿no? Porque el cliente quiere recibir el valor de una cierta manera, quiere pagar de una cierta manera, quiere que le entregues de una cierta manera. Entonces, sí, debemos de enfocarnos en el cliente, pero por otro lado, buscar la eficiencia, pero basada en ese valor que espera recibir el cliente, porque cuando te centras solo en la eficiencia de la empresa, pues entonces es justamente cuando el cliente es el que se siente más desatendido, ¿no?
Entonces yo creo que esa parte que mencionas tú sí es bien importante y tiene que ver con esa conexión, ¿no? Oye, pero regresando aquí al tema de las comunidades, quisiera una reflexión sobre cómo crees que todo esto ha evolucionado al día de hoy, ¿no? Todas estas iniciativas que hablabas de los Startup Weekends, de los hackatones, pues al Startup Weekend arrancamos en el 2011, ¿no? Que bajo la mano, el liderazgo de Santiago Zavala, que hoy está en 500, César Salazar, Jorge Zavala, un servidor que arrancamos esto en el 2011, junio, el primero que hicimos en Ciudad de México, luego Guadalajara, Monterrey, etcétera, y cómo todas estas cosas que empezábamos hace años hoy tienen vida propia, ¿no? De repente ves y Startup Weekends hay a lo largo y a lo ancho, digo, obviamente ya existían mucho antes en Estados Unidos y otros países, pero cómo en Latinoamérica toman esta vida propia, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú que sea diferente en las comunidades hoy, ¿no? Casi rozando en esta mitad de la década de los 2020, ¿qué crees que hoy en día distingue a estas comunidades de emprendimiento? ¿Qué características las mantiene fuertes? ¿Cómo ves estas comunidades al día de hoy? Bueno, primero que nada, cuando ustedes arrancaron Startup Weekend era el super team, ¿no? Entre tú, Jorge, que es uno de mis maestros, igual que tú, Santiago y César está haciendo cosas súper interesantísimas. En sí, yo creo que Santiago se va a convertir en uno de los mejores inversores, ya mucho más maduro, de Latinoamérica, ¿no? Y esto es gracias a que unimos esfuerzos todos, desde cada quien desde nuestra trinchera, para que se generaran estas comunidades de emprendimiento que en un principio era como orientarse, reunirse, hablar de los temas, ¿sí? Donde he visto que se han enfocado muchísimo más es en la parte de tecnología. Por ejemplo, las comunidades de Python, las comunidades de WordPress, ese tipo de comunidades que son muy técnicas y lo que buscan es aprender de los nuevos productos, nuevos atajos, nuevas cosas de cómo hacer dentro de su tecnología. Creo que han sido muy exitosas y lo voy a decir porque se especializaron. Y ese es el tema que se ha convertido, se especializó todo. Por ejemplo, antes hablamos de comunidades de emprendimiento, ¿no? Pero puede ser emprendimiento en cierto tipo de industrias diferentes. Hoy estamos viendo comunidades PropTech, comunidades de e-commerce, comunidades ¿cómo se llama? De FinTech, donde ya hay una asociación FinTech, ya hay una asociación PropTech. Entonces, creo que es lo que ha evolucionado a convertirse no solamente en hablar del tema de emprendedores, sino del tema ya de empresas. Y creo que eso le da muchísimo valor. Yo lo he visto también en Estados Unidos, que la mayor parte de las comunidades son lideradas por gente más de 40 años, empresarios. Y entonces eso es lo que le da el valor de decir, por aquí vamos. Por ejemplo, en Amexco. En Amexco tenemos dos tipos de clientes, ¿no? Dos tipos de afiliados en nuestra comunidad. Uno son los grandes players, que tienen más de 20 centros y que aportan muchísimo valor y muchísimas opiniones bastante enriquecedoras. Y otros son los que tienen uno o dos coworkings y que no es su actividad principal. Entonces ya sabrás que no están todo el tiempo, el día a día metidos. Entonces, unos son abogados, otros son empresarios, otros son comunicólogos y tienen sus coworkings. Entonces, el nivel de penetración de conocimiento es menor porque no le dedicas todo el tiempo. Pero al estar en Amexco aprenden mucho más rápido porque hacemos esa parte de compartir. Uno de nuestros afiliados, nuestro tesorero Isaac Carrión, que tenía CAO y que estuvo en Guaira, también estuvo en este mundo de emprendimiento y que es mi tesorero, estamos convencidos de la parte de compartir. Entonces, nuestros esfuerzos son el 70% para trabajar en cuestiones básicas de la industria, certificaciones, cuestiones laborales, relaciones con brokers, etcétera, etcétera. Y el otro 30% es hacerlo open source. Para los pequeños, los que apenas están iniciando, los que apenas están ingresando en este mundo, el 30% de nuestros esfuerzos es compartirles información de calidad, información que les haga crecer, información que les ahorre tropiezos. Entonces, es como cuando le das valor a los grandes, ese valor también cae como cascada a los pequeños, pero nos enfocamos en darle valor a los pequeños. Así estamos realizando una certificación nosotros en la Mexco para que los brokers y los clientes
sepan que aunque sean coworkings muy pequeños en ciudades pequeñas como la mía, pues cuentan con todas las amenidades mínimas necesarias, con todas las condiciones de seguridad mínimas y con todas eh, los manuales y los requerimientos para operar profesionalmente. Porque lo que queremos es que también ellos tengan buenos clientes, que ellos crezcan y que a los que son clientes pequeñitos se sientan tratados como un cliente premium. Entonces, el valor de las comunidades se ha transformado en la especialización de cada una de ellas, ¿no? Ya no son tan generales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo que veo mucho es que Startup Weekend ya se convirtió en dos tipos de eventos. Un evento más universitario, educativo, más académico, como para permear en los estudiantes sobre que exploren cómo puede ser el mundo del emprendimiento. Y por el otro lado, ya más enfocado en industrias, en donde están viendo si pueden encontrar al talento o a las soluciones de negocio que pudieran ayudarles a resolver sus soluciones. Entonces, yo lo podría resumir así. Ujú. Ok, muy bien. Y fíjate que justo aquí es donde quisiera yo que nos platicara sobre esta, ya lo tocaste un poquito ahorita, pero yo quisiera entrarle un poco más a detalle de lo que ha sido tu principal actividad al día de hoy, ya desde hace bastantes años, ¿no? El tema de los coworkings. Yo recuerdo hace casi 10 años que me mostrabas ahí en Pachuca tu primera ubicación de Revo ahí por el centro, ¿no? Y hoy verte como presidente de la Asociación Mexicana de Coworkings y Espacios Flexibles, me da un gusto enorme, ¿no? Entonces, yo quisiera aquí preguntarte, porque quizá no toda la gente que nos escucha pueda tener una idea muy clara de esto, que nos platicaras, bueno, desde qué es un coworking, qué es un espacio flexible, por qué le llamamos espacios flexibles y sobre todo como en esta serie hablamos del ecosistema, de innovación, emprendimiento, etcétera, que me dijeras cuál es tu visión de estos espacios dentro de ese ecosistema de emprendimiento en nuestro país y en el mundo. ¿Qué rol juegan estos espacios dentro de ello? Va buenísimo, pues retomemos un poquito la historia. La primera oficina formal de un corporativo se creó en el siglo XVII con la creación de la empresa de las Indias Occidentales, ¿no? Entonces es cuando se crea el primer HQ en Holanda, ¿no? Entonces, ¿en qué tenemos HQ? ¿Qué tenemos en un headquarter? Tenemos todas las áreas de una empresa en un mismo edificio. ¿Para qué? Para poderlo gestionar de una manera más eficiente. Y bueno, esto se había mantenido hasta hace unos 5 o 6 años, o sea, no habíamos cambiado el modelo en donde teníamos estos grandes rascacielos en Nueva York, en la Ciudad de México, donde teníamos un corporativo con 5,000 metros cuadrados, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde tenías en Santa Fe más de 100 corporativos y donde la gente se tenía que trasladar del otro lado de la ciudad para llegar a los trayectos de 2, 3 horas. Y el problema es que así pasaba en todo el mundo. Cuando se viene lo de la pandemia, acelera un proceso que ya estaba pasando en Estados Unidos y en Europa, que es el home office. El home office es muy bueno para cierto tipo de trabajos, programadores, algo, más que nada para el tema digital, perfiles digitales es mucho más flexible, mucho más adecuado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no estamos en el mismo lugar? Se pierde esa relación, se pierde esa parte de innovación. Tú sabes que cualquier proceso de innovación es mucho más eficiente cuando todas las personas están en el mismo lugar físico. No quiere decir que no sea muy bueno, que algunas empresas no lo dominen muy bien, claro que sí, pero es mucho más eficiente cuando están en el mismo lugar físico. ¿Y qué pasa cuando estamos en donde tenemos a la gente en home office? Se pierde ese contacto con las personas. Ahora, también, ¿qué es lo que le pasa a las personas? Ya no quieren viajar 2, 3 horas. Por eso Manhattan se está vaciando, porque aparte es muy caro. O sea, una persona de espacio de trabajo necesita más o menos 5 metros en áreas comunes y todo lo demás. Entonces, si tú tienes en un corporativo a 1,000 personas, ¿cuántos metros debes de tener? 5,000. Y si los pones a un área de Santa Fe que está a $30, ¿cuánto nos sale la renta? Y muchas de esas personas hacen trabajo que no es necesario estar en el corporativo. Entonces, ¿qué dicen las empresas? A ver, si nosotros tenemos que ahorrar gastos, los dos gastos fijos más importantes son nómina y rentas.
Entonces, ¿qué haces? Pues me voy por las rentas porque esto me sale muy caro, despedir un cliente y despedir un colaborador. Y despedir un colaborador me puede restar productividad y resultados. Entonces nos vamos por las rentas. Entonces las empresas empezaron a hacerse mucho más pequeñas en cuanto a metros cuadrados que necesitaban. Y nosotros somos una industria que ha surgido de hace 50 años, a partir de los 70, donde lo que nosotros brindamos es un espacio flexible. ¿A qué nos referimos con espacio flexible? Vamos a ponerlo así. En los años 70, en Londres, que es donde surgen todo este tipo de espacios, el contrato de arrendamiento era 35 años. Imagínate, cuando las Sí, cosas eran mucho más estables, ¿no? claro. 35 años. Y hay muchas empresas que no saben qué va a pasar los próximos 5 años, o mucho menos. Entonces, ¿qué se crea? Un espacio, que son los primeros centros de negocio, donde ya rentas oficinas amuebladas con todos los servicios y donde tus contratos de 35 años bajan a 5 años. Entonces, lo puedes renovar antes, lo puedes ampliar tu espacio. Si tú necesitas más colaboradores, puedes ampliarlo o puedes reducirlo. Por eso se llaman flexibles. Porque si de repente llega una empresa que tiene 50 colaboradores y me dice, ya crecí, levantamos inversión, necesitamos el doble de espacio, se lo puedes conseguir. Cosa que en un arrendamiento tradicional no, porque tú rentas 2 pisos y si ya no tienes más pisos, pues ya no los puedes colocar y tienen que rentar en otra ubicación. Ujú. También, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que puedes rentar ubicaciones premium, triple A, y puedes rentar en ubicaciones más pequeñas. Entonces, lo que decíamos de que las empresas antes tenían 1000 metros, ahora tienen 300 en ubicación premium o 200 en ubicación premium y tienen en áreas satélites ubicaciones más pequeñas para acomodar a su fuerza laboral. Y lo que nos dijeron las estadísticas el año pasado, el 85% de las personas prefieren un sistema híbrido. No quedarse en home office y no trabajar todo el tiempo en la oficina, sino trabajar días en home office y días en la oficina. Esa es la tendencia que está sucediendo. ¿Por qué? Porque para que tú tengas en tu casa un espacio profesional, pues tienes que tener el Internet y la seguridad de ese Internet en tu casa. ¿Estamos de acuerdo? Siempre lo que pasa es que tenemos en casa distracciones, en la calle. Estamos en Latinoamérica, aquí la gente, están los de la basura, están los perros, están las construcciones. O sea, no son lugares propicios para hacer una actividad profesional. O sea, que podemos trabajar bien y podemos trabajar de una manera profesional, sí, pero no son propicios, no tienen toda esa infraestructura que nosotros con los años hemos estado identificados, desde la seguridad del Internet, desde la climatización, desde la ergonomía, desde las amenidades. O sea, nosotros ya hemos trabajado mucho eso. Entonces, el home office termina no siendo lo suficientemente eficiente para muchas de las industrias. Para algunas sí, como los programadores, ellos sí se sienten muy a gusto estando en su casa, porque es un trabajo muy técnico. ¿Estamos de acuerdo? Pero para otros perfiles, por ejemplo, contadores, ventas, etcétera, etcétera, no les es tan cómodo. Ahora tampoco ya no quieren viajar 2, 3 horas a su fuente de trabajo y regresar 2, 3 horas a su casa. Entonces, la industria se está modificando. Igual también la flexibilidad de la vida de las empresas también. La mayor parte de los contratos son de 6 meses a un año, porque no saben qué es lo que va a pasar. Y me dicen, Eric, quiero un contrato a 6 meses y quiero ver si la renuevo otros 6 meses o un año. Ya no tenemos esa seguridad que había en los 70s y los 80s, que podíamos planear. ¿Te acuerdas que en los 90s nos decían que las empresas japonesas planeaban a 200 años? Quiero ver si lo siguen haciendo, ¿o no? Pues, Yo creo que no están planeando ni a los próximos 30 años. ¿Cuántas empresas han quebrado? fíjate que justo ahora parte de lo que, de lo que enseñamos
es que ya ni siquiera es creo que ya lo he mencionado en algunas otras de las charlas, ya ni siquiera es este ambiente buca, ¿no? Ahora es el Bani, ¿no? Donde hay fragilidad, ansiedad, no linealidad, en fin. Entonces, todo este tema que hace, oye, se mueve tan rápido esto que hace que todo esté frágil, que esté sobre palitos, que además te genera ansiedad porque, híjole, no tomo la decisión y si sí pasa, hijo, me va a ir mal. O tomo la decisión y si no pasa, híjole, me va mal. Entonces, todo esto genera todo ese ambiente que provoca eso, ¿no? Que no puedas planear con certidumbre, que no puedas tomar decisiones plenas, etcétera. Entonces, sí, la planeación era el clásico que nos enseñaron en la escuela, ¿no? De corto plazo, menor un año, mediano plazo, a 3 años, largo plazo, de 5 a 10, etcétera, ya no funciona así, ¿no? Creo que la dinámica ahora es muy distinta y bueno, pues nada más este reflejo que nos estás diciendo ahora, las empresas te rentan a 6 meses porque quién sabe luego qué va a pasar, ¿no? Bueno, chécalo tú también, o sea, hace 20 años no hablábamos temas de inclusión. ¿Estamos de acuerdo? El mercado cambió, ¿no? Ahora nosotros cada vez hay cierto tipo de movimientos y de grupos con intereses distintos, ¿no? Por ejemplo, antes cuando podías imaginar que había espacios de trabajo profesionales pet friendly. Eso, Ra- o por ra- ejemplo, Megatendencias sociales, ¿no? megatendencias sociales. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que preguntarle antes a nuestros usuarios cómo se considera, ¿no? Femenino, masculino, no binario, etcétera, etcétera. O sea, son temas que vienen con nuevas generaciones y que nosotros debemos de entender que nuestra función es de que la gente se sienta más cómoda trabajando con nosotros, ¿no? Y a lo mejor para nuestra generación no es tan importante, pero no quiere decir que para las nuevas generaciones no sea importante. Y si es importante para ellos, nosotros también tenemos que cambiar. Tenemos que, tenemos que ser también más flexibles en ese tema. Nosotros, por ejemplo, tuvimos que crear nuestro propio manual antidiscriminatorio y en nuestros contratos poner el tema de inclusión y no discriminación. Entonces, o sea, ¿hasta dónde llegan los temas? No solamente es un tema de hablarle a alguien con un pronombre, sino ejecutar políticas y capacitaciones al interior para que nuestro equipo esté consciente que hay una tendencia y que hay cierto número de personas que para eso es muy importante y tenemos que atenderlo y tenemos que atender esa visibilidad. Igual prácticas anticorrupción, o sea, son muchos temas, prácticas laborales ¿cómo se llama? Centros de negocios dignos que los maneja la Secretaría del Trabajo. Entonces, no es solamente montar una oficina con un buen internet, sillas y mesas media hipsters. No, es todo un ecosistema de trabajo donde estamos nosotros brindándoles una seguridad en un espacio laboral, donde la gente se sienta a gusto, donde la gente se sienta cómoda, donde la gente se sienta incluida en ese espacio. Oye, porque no es, justamente yo creo que esto es lo que muchas veces no resulta tan transparente para la gente, ¿no? Pues lo transparente es, pues voy, es un lugar bonito con la mesa ping pong, la cafetera, la botana gratis, lugares bonitos, buen internet, ambiente y experiencia, padre, ¿no? Pero fíjate todo lo que ahorita estoy aprendiendo, ¿no? Es decir, todo ese esa plataforma o ese tinglado que tienes de tener atrás, para que pueda funcionar, ya no solo valga la redundancia, no solo la parte funcional, sino también toda esa parte emocional, toda esa parte social, toda esa parte regulatoria, ¿no? Totalmente, bueno, hasta el agua que la gente bebe, no solamente es comprar garrafones, no es tener los filtros, el tipo de café, o sea, todo es un conjunto de amenidades, que es lo que nosotros ofrecemos. Por eso hay gente que nos dice, están en sobreprecio dependiendo, ¿no? Porque tú me estás diciendo que te estoy cobrando más caro que un metro en obra gris. Sí, pero métele diseño, métele inversión, métele climatización, métele todo lo que es la capacitación, métele la operación, tan solo el internet. O sea,
nosotros tenemos que tener la seguridad de que no puedan hackearte a las empresas que tenemos. Porque a lo mejor una empresa, una agencia de marketing digital pequeña, pues no tiene esa necesidad. Y tú dices, bueno, no hay, puede ser permisible que tengas un proveedor de casero, por decirlo así, un proveedor comercial. Pero cuando tienes una empresa que tiene una seguridad de datos, pues ahí tienes que poner, tienes que tener que protegerte de todos los ciberataques que pueden haber. Entonces, ya es cuando las cosas se complican. Y todo este conocimiento lo tengo gracias a los miembros de la asociación. En sí, la asociación se formó hace 12 años más o menos. Era la Asociación Nacional de Asociación Mexicana de Centros de Negocios y Oficinas Virtuales, así es nuestra razón social. Pero lo más interesante es yo estando en comunidades, tú sabes que yo organizaba eventos, en el 2018 dije, bueno, quiero hacer este coworking profesional. Y no hay bibliografía, o sea, toda la bibliografía en inglés, y pues una bibliografía muy linda, pero tú sabes que los negocios en Estados Unidos o en Inglaterra y los negocios en Latinoamérica son muy distintos, o sea, es otra realidad, presupuestos, precios, tamaños, etcétera, etcétera. Entonces es cuando con unos amigos de Sudamérica decido organizar el LATAM Coworking Summit en 2019. Primero un Camp Day, que era una experiencia de aprendizaje básica, cómo montar un coworking en 2018. Pero esto lo hice porque, bueno, tenía yo las skills de estar en comunidades y de organizar eventos, pero lo que yo quería es aprender. Y si yo aprendía y compartía ese conocimiento, todos ganábamos. Y afortunadamente las marcas lo recibieron de muy buena manera y tuvimos el Camp Day y el Summit y aprendí muchísimo. O sea, yo cuando terminé el Summit tenía 180 metros. 6 meses después ya tenía 600. Hoy tenemos 1200 metros porque nos pasó la pandemia y todo ese tipo de cosas. No tenía 0 oficinas. Ahorita tengo casi 20. Y con 0 pesos, o sea, 0 inversión, con tu mismo créditos y el mismo negocio. Pero a lo que voy es que el poder de la comunidad potencia el conocimiento y potencia el desarrollo de los negocios. Sí. Y de ahí, no, perdón, No, termine, por favor. no, y de ahí terminó la historia. Al hacer el Summit, invitamos a la gente de los centros de negocios, invitamos a los coworkings, porque en ese tiempo los de centros de negocios veían muy hipster a los de los coworkings, y los de los coworkings veían muy corporativos y aburridos a los de los centros de negocios. Pero al reunirnos en ese Summit en 2019, nos dimos cuenta que somos iguales, que nuestros productos rentables vendemos lo mismo, ganamos casi lo mismo, estamos distribuidos de la misma manera, y entonces, al conocernos todos, dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos una asociación? Y los de Business Center dijeron, nosotros ya tenemos una. ¿Por qué no nos unimos y rebrandeamos y hacemos algo más grande? Y fue cuando en 2020 formamos la versión nueva de la Asociación Mexicana de Centros de Negocios y se convirtió en la Asociación Mexicana de Coworkings. Pero ya incluimos a Coworkings. En ese tiempo éramos 10, 12, ahora ya somos 33. Ok, ok, buenísimo. Oye, fíjate que eh, el, el, sí, la gente normalmente cuando oye este tema, al final piensa en WeWork, ¿no? Y todo lo que al final pasa con este WeWork en el mundo. Más, ¿cómo no pensar que esto se pueda convertir en una burbuja, ¿no? De crecer, coworking, espacios flexibles y luego vivir lo que conocemos que pasó con WeWork. Pues mira, lo que pasa es que yo, por ejemplo, estimo mucho al team de WeWork porque te digo algo, tienen algo bien interesante, sí les gusta mucho compartir, aunque todavía no son miembros de la asociación, sí les encanta compartir y a todos nuestros eventos han ido y nos comparten estadísticas y nos comparten estudios. La verdad es que el team de WeWork en general siempre es muy generoso y siempre estoy muy agradecido con ellos. El tema de lo que pasó con WeWork es lo que pasa con muchas startups, es levantar capital y crecer por crecer. Entonces, ¿qué es lo que le pasó en muchos casos a WeWork? Pues entraron en deals de decir, quiero este edificio y las condiciones no son las mejores, etcétera, etcétera. Cosa que pasa con otro player de la industria que es muy diferente, que se llama Rebus.
Regus tiene desde los años 70, es una empresa que tiene su base en Luxemburgo y que ellos difícilmente cierran un edificio. ¿Por qué? Porque pues tienen muchísimos años, tienen ejecutivos con otro tipo de políticas, son mucho más hechos en su momento que WeWork. WeWork creció como una startup de una manera monstruosa y yo creo que toda la industria debe de agradecerle a WeWork poner el nombre de coworking en el diccionario. Yo creo que WeWork fue lo mejor que hizo. A nosotros nos ha ido muy bien con WeWork y le voy a decir por qué. Porque WeWork tiene, en todas las ubicaciones que entra WeWork, conocen lo que es un coworking. Claro, WeWork tiene otros precios, tiene otras condiciones, es para otro tipo de mercado y todos los que no pueden pagar WeWork o que ya no pueden estar ahí o que no quieren estar ahí van con nosotros. Ujú. Entonces, el crecimiento de WeWork nos ayudó porque puso en Google Trends la búsqueda de confort. Sí, Entonces, eso fíjate le agradecemos muchísimo a WeWork. claro, y yo creo que no, no quiero ahí que se malentienda como que, híjole, WeWork, ¿no? O sea, al contrario, decir, oye, este es todo un caso de estudio porque justamente puso en la palestra, pública el entender un coworking y un modelo de negocio alrededor de los coworkings, pero justamente también como caso de estudio, y no hablamos mucho en México, sino más bien la debacle que tuvo en Estados Unidos, que fue donde tuvo ese gran problema, ¿no? Pero definitivamente, pues WeWork hay que reconocerle muchísimas cosas, como ese caso de estudio, un caso de éxito en su momento, y que sigue teniendo, pues bueno. ¿Cuántas ubicaciones no vemos aquí? Nosotros, ahí en una de las empresas, somos parte de WeWork, y bueno, pues es una maravilla el tener esas posibilidades de poder trabajar, ¿no? Entonces, sí, claro, entendido ese WeWork como ese caso de éxito, que a la vez es ese caso de estudio que nos permite entender esa industria, ese modelo de negocio, ¿no? Pues bueno, Eric, yo creo que es una muy poderosa visión sobre lo que son y lo que seguirán representando estos espacios con todas estas tendencias, ¿no? Que nos cuentas hoy sobre la parte movilidad, de flexibilidad en el trabajo, creo que es muy interesante. Y bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas compartido ese propósito con el que vives, cómo el generar comunidades antes de emprendedores, hoy de coworkings, agrega tanto valor a nuestro ecosistema. Muchísimas gracias, Eric. No, muchísimas gracias a ti, Víctor. La verdad, yo estoy muy agradecido con el ecosistema emprendedor. Me hizo aprender muchísimo, cosas que ya estamos aplicando en esta industria y que crean en ese poder. La verdad, el poder de las comunidades, el poder de compartir experiencias, el poder de ayudar, créanme que los hace a uno crecer. Yo he crecido gracias a eso y estoy muy agradecido. Y en cuanto a mis amigos, por ejemplo, como tú, como Jorge, como cualquiera de los que conocí en el ecosistema de emprendedor, necesitan algún tipo de tema, yo con gusto voy porque gracias a eso estamos hoy creciendo. Y crean en ese poder, no solamente como dice la frase de Techstars, que me fascina, que es Give First, da primero que viene en Startup Weekend. Y por eso fuimos tantos voluntarios y por eso creció como la espuma, ¿no? ¿En cuánto tiempo Startup Weekend creció? Como en 2, 3 años creció en toda la República. Fue un movimiento exponencial y se creó de ahí, surgió Pepe y esta chica, no me acuerdo cómo se llama, hicieron lo de Fuck Up Night y también Claro, creció platicas. monstruosamente. Sí, 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 ándale, Leti Gasca, que es una chica, una mujer senior. Entonces, yo lo que les dejo es esa recomendación que sí, podemos llegar lejos, podemos llegar más rápido solos, pero vamos a llegar más lejos juntos. Y el poder de los equipos, las personas suman y los equipos multiplican. Y muchísimas gracias a tu audiencia. Y si puedo aportar algo más, con todo gusto, con Víctor. Víctor es un hermano, es una persona que agradezco muchísimo y sobre todo que es un luchador desde hace mucho tiempo de que las cosas sucedan en el ambiente del emprendimiento y la innovación. Muchísimas gracias, Eric. Voy a dejar aquí en la descripción del video las redes sociales
de la asociación de Revo 300 para que podamos seguir el maravilloso trabajo que hace Eric con esto y que siempre nos está generando contenido muy interesante sobre esta industria. Entonces, agradezco muchísimo. Los invito a suscribirse al canal, a darle like a esta charla, pero sobre todo a participar con puntos de vista, con reflexiones, con opiniones, que es lo que al final nos hace crecer a todos y nutrirnos a todos. Muchísimas gracias y hasta pronto.